Como recordamos ayer, INEGI nos mostró que la pobreza ha crecido, ha trepado hasta un 29%, lo que pone a cada 3 peruanos. 3 de cada 10 peruanos en esta situación de vivir con menos de 450 soles y una cifra también enorme de peruanos que viven con la mitad de eso, que viven con 250 pobreza soles extrema al mes. Exactamente. La presidenta hoy salió a hablar de eso, dijo vamos a revertir esas cifras, pero culpó del incremento de peruanos que viven bajo la línea de la pobreza a las manifestaciones con las que empezó su gobierno. Culpó a los temas climáticos, culpó a la economía del tema de que tengamos cada vez más connacionales viviendo con poco dinero, luchándola día a día. Vamos a escuchar esto que dijo la presidenta. Seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema. El país vive una convulsión política, social. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID. Luego tuvimos el problema del Yaku y demás eventos como consecuencia de ello. Bueno, entonces ahí la presidenta culpaba a las manifestaciones y culpaba a la situación, a los embates de la naturaleza. Claro que afectó eso la economía. Claro que eso golpeó el crecimiento del país, que el año pasado no fue crecimiento, sino más bien decrecimiento. Pero hay un ministerio del que no se escucha palabra, Lore, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No ha habido una reacción, no ha habido una explicación al país de qué pasó con el índice de pobreza. Habló más bien el ministro de Economía, José Arista, y dijo, para indignación de algunos, que la sacamos barata, que esto pudo haber sido peor. Vamos a escuchar al titular del MEF. Y la verdad es que creo que la hemos sacado barata, esos disturbios que se generaron en el primer trimestre, ¿no? Eso nos ha afectado un poco, los problemas climáticos, incluyendo el huracán, y sumado todo eso, en verdad suma más de 2%. Y la verdad es que creo que la hemos sacado barata solamente decreciendo un 0.5%. Este año se va a corregir gran parte de eso, pero tampoco esperemos pues que vamos a reducir la pobreza desde 29% hasta 20%. Bueno, ahí estaba el ministro con otra de estas declaraciones. Cada vez que declara el ministro de Economía, se encienden algunas alarmas. Bueno, ahora yo le voy a pedir que se disculpe más bien, porque yo creo que es una falta de empatía, es una falta de respeto a ese 30% de peruanos, a ese 3 de cada 10 peruanos que sobreviven con menos de 500 soles al mes, decir que la sacamos barata, porque es gente que se muere de hambre, es gente que no tiene que darle de comer a sus hijos, que sobrevive con anemia, con desnutrición, con violencia intrafamiliar y de la cual no se escucha, no se hace nada. Y una persona que tiene comida caliente, que tiene techo, que no tiene problemas económicos para tener seguro privado, educación privada para sus hijos, no puede salir a decirle a aquel que no tiene nada, la sacamos barata. Porque claro, no es tu barriga la que tiene hambre, no son tus hijos los que lloran porque no pueden, cuando están enfermos, no tienes ni un Panadol para darles. Entonces es una falta de empatía, es la misma falta de empatía que tuvo el anterior ministro de Economía, Alex Contreras, cuando hablábamos del precio del limón y él decía, pues coman arroz con mariscos, pues, ¿no? Y esa misma falta de empatía no puede ser política de Estado cuando se trata de una cartera tan importante y tan sensible como lo es el MEF. Lore, ayer revisaba al detalle este reporte de pobreza y el titular era 9,8 millones de peruanos son o viven en esta situación de pobreza monetaria. Pero con la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, alcanzábamos esta otra inferencia. 20 millones de peruanos o son pobres o están en riesgo de serlo. Exacto. Porque hay un buen porcentaje, casi 10 millones de ciudadanos que están en esa condición de vulnerabilidad, que una circunstancia que puede ocurrir como una enfermedad grave en un integrante de la familia puede empujar a toda esa familia a una condición de pobreza. Entonces, si quieres llevar esta cifra a un ámbito más preocupante aún, 20 millones de peruanos o ya están en la línea de la pobreza
o pueden caer por debajo de esa línea, ¿me entiendes? Hay una situación de vulnerabilidad alta entre la ciudadanía. Y la verdad es que la ministra también se indignó con estas declaraciones de José Arista. Dijo que eran una falta de respeto para las personas que la están luchando día a día. Es una falta de respeto y ni siquiera hablamos de la pobreza extrema, de aquellos que tienen 250 soles para sobrevivir. Y no estamos hablando solamente de los adultos, sino de sus hijos, que además son las familias que más hijos tienen, porque hay 0 programas de planificación familiar eficientes realmente para el Estado, para el acceso real a todas estas personas, lo cual los hunde más en esa pobreza monetaria y en un contexto donde no hay planes. Y por eso escuchaba de cara, pero claro, decían, en estos momentos lo que se está matando es la clase media. Se está matando la clase media, porque el rico probablemente siga siendo rico, siga generando riqueza, siga estando bien, siga estando con sus privilegios como antes. El tema es que los pobres siguen aumentando, la clase media se está ahogando. Tú hablas de todos aquellos que están en riesgo de caer en la pobreza y decían, pero eso es lo que necesitan los políticos. Sean de derecha al final o sean de izquierda, necesitan más pobres. Porque esa es la manera en que sus propuestas radicales, en que sus propuestas populistas terminan generando adeptos. Entonces, es al final lo que le conviene a los políticos, generar pobreza. Tremendo, Lore, tremenda esa conclusión a la que llegas. Vamos a escuchar a la exministra Midis, Paola Bustamante, diciendo: esto tiene que cambiar, esto pasa no solo por los programas sociales, no solo por la entrega de dinero, por la asistencia monetaria a las personas en condición de pobreza. Esto pasa por políticas públicas, por tener claro el norte del país. Vamos a escuchar a esta exministra Midis, que hasta en 2 gobiernos asumió la cartera, mientras seguimos esperando alguna declaración del actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que no ha dicho una sola palabra sobre las cifras de pobreza, por lo menos no en el ámbito público. Escuchamos a Paola Bustamante. Lamentablemente, el ministro de Economía viene dando en diferentes espacios y medios de comunicación, en algunos casos, algunos comentarios no tan felices. Por respeto a la población, a estos 9,8 millones de peruanos, hay que tener mucho cuidado en cómo uno comunica. Sí, los programas sociales de transferencias monetarias, como por ejemplo el programa Contigo, son programas que suman para transferir recursos y que la situación de los pobres extremos o pobres no sea peor de la que estamos. Pero la salida no son crear más programas sociales, es mayor inversión privada, mayor generación de empleo, focalización de las estrategias. Ahí estaba entonces la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, apuntando a la necesidad de tener una clara estrategia para sacar a los peruanos de la condición de la pobreza, y no solo es crear más programas sociales. ¿Son importantes los programas sociales? Sí. Y aquí también, Lore, hay que explicar que la pobreza es la desnutrición, que la pobreza es la falta de vivienda, la falta de acceso seguro al agua. Y no se ha visto todavía una respuesta del gabinete, una respuesta colegiada del equipo de gobierno para revertir estas cifras, o por lo menos para mostrar por dónde puede ir el camino a resolver esto. Si crecemos a 3% de PBI anual, si crecemos a ese ritmo, nos va a tomar unos 11 años volver a la situación en la que estábamos. Y te diría más, 20 años, nos explicaba el economista Víctor Fuentes del Instituto Peruano de Economía. Es decir, hemos caído en un retroceso del que será muy difícil salir, y solo podremos salir con desarrollo económico, con crecimiento del PBI, reactivando la producción nacional, generando empleo de calidad. Bueno, mientras todas estas noticias impactan, mientras la fotografía de la pobreza del país es una fotografía compleja, tienes a políticos ya construyendo el camino hacia la carrera electoral. Tienes a Keiko Fujimori en este momento en la red social Twitter señalando, sacándole lustre a la reforma de medicamentos genéricos que se ha aprobado en el Congreso. Ojo que los espacios que el gobierno deja vacíos son espacios que empiezan a completar algunos otros líderes políticos intentando ganar aceptación popular, intentando llevar agua para sus molinos. Keiko Fujimori dice: hemos cumplido con la agenda para hacer más accesibles los medicamentos.
Bueno, esas son leyes que se están aprobando en el Parlamento, pero mira cómo ya estamos en una pre-campaña electoral, Lore, y te digo, si el gobierno no muestra un margen de acción, otros políticos van a intentar posicionarse para ganar el voto, para ganar la mejor posición de cara a las elecciones del 2026, si es que no ocurren antes, ¿no? Sí, pero que no se olviden también los políticos. Hoy en día igual se siente esa ausencia de liderazgo, de grandes líderes de oposición o grandes líderes incluso desde el gobierno que aparezcan, que tengan esa presencia visible. Y por otro lado, normalmente e históricamente, aquel que arranca primero en las encuestas, aquel que, como dicen, levanta la cabeza primero, es al primero al que le vuelan la cabeza y que ya llega a la elección sumamente desgastado. Más aún Keiko Fujimori, que tiene tremenda mochila que cargar, hoy además con su padre en libertad, que probablemente también sea un actor político de alguna manera involucrado en ese escenario. Y por otro lado, ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará con todas estas otras propuestas quizá más caletas, más perfil bajo, que de todas maneras se van gestando desde las regiones, no necesariamente desde el Parlamento Nacional? Sí, y vamos a ver, Lore, porque la elección presidencial que se nos viene es una elección en la que puedes tener fácil 35 partidos, 35 candidaturas presidenciales, 35 listas al Senado, a diputados, a parlamentarios andinos. Es decir, va a ser un caos. Oye, pero hasta Nicanor Boluarte tiene partido. Justamente una de Exacto, está en proceso de inscripción. Claro, una de las líneas de investigación de este tema de los huayquis en la sombra está vinculado a que Nicanor Boluarte habría copado puestos de prefectos y subprefectos, ¿no? Y a partir de estos cargos, no solamente había dádivas económicas por el nombramiento, sino que lo ayuden a reunir firmas para llenar sus planillones y poder inscribir el partido político que está en proceso de revisión. Y acá lo interesante es que, hablando del Congreso, en el Congreso ha quedado al voto el proyecto de ley para eliminar justamente los prefectos y subprefectos, porque son cargos que también en el gobierno de Pedro Castillo fueron sumamente cuestionados por denuncias de copamiento y se sabe que terminan siendo utilizados en los últimos años como una forma de clientelaje político, y eso en el Congreso no avanza. Lo han demorado, mira, prácticamente un año, y la figura se ha vuelto a repetir. De Pedro Castillo a Nicanor Boluarte es la misma historia. Es que a todos los partidos políticos les interesa esos cargos, ¿no? O sea, a todos no los quieren partidos desaparecer. que llegan, claro, que llegan al poder. Mirá lo que pasó con Perú Libre, con el bloque de Pedro Castillo, intentando colocar a todos los prefectos que se podía. Entró el régimen de Boluarte y también se colocaron... Ofrecieron desaparecer eso y ahora también ha quedado en nada. Sí, es un tema complejísimo, Lore, y vamos a ver, porque... Reitero, podríamos tener 35 partidos inscritos. El nivel de pulverización del voto va a ser tremendo. Tenemos que ver como país cómo llegamos también a esa elección, si se van a formar alianzas políticas, si al final vamos a tener por lo menos 5 candidaturas decentes y no 35 candidaturas que terminen atomizando el voto para que se elija o que el ganador de la primera vuelta pase con, ¿qué? ¿15%? Menos. ¿17%? Al final, claro, eliminando blancos y viciados, termina siendo Pedro Castillo, que pasa en primer lugar, pasa con 11 y termina siendo 14, 15%.